Hola, hola amantes de las series turcas y sobre todo, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de la energía necesaria para sumergirnos en las historias que nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de amor, pasión, intriga y, lo más importante, segundas oportunidades. Porque, seamos honestos, ¿quién no ama una buena historia de redención y reencuentro? Esas historias que nos hacen sentir, que nos hacen reflexionar y sobre todo, que nos hacen creer que el amor verdadero existe. En este vídeo les voy a compartir algunas de mis series turcas favoritas que exploran precisamente ese tema, las segundas oportunidades en el amor. Esas historias que nos hacen suspirar, que nos hacen creer que el destino, a veces, tiene un plan para nosotros, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Vamos a viajar por tramas llenas de giros inesperados, personajes complejos con profundas motivaciones y, por supuesto, romances que nos robarán el aliento, que nos harán quedarnos hasta altas horas de la noche pegados a la pantalla. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre series turcas, reseñas detalladas, recomendaciones personalizadas, análisis profundos de personajes y tramas, detrás de cámaras y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de segundas oportunidades. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y a disfrutar. La primera serie que quiero recomendarles es una joya que quizás ya conozcan, pero que merece ser mencionada una y otra vez, Cesur Begucel. Esta serie nos cuenta la historia de Cesur, un hombre que regresa a su pueblo natal Corluda con un objetivo claro y aparentemente inflexible, vengar la muerte de su padre, una sombra que lo ha perseguido durante años. Este deseo de venganza lo consume por completo, guiando cada una de sus acciones. Pero como suele suceder en las series turcas, el destino, ese maestro impredecible, tiene otros planes para él. Cesur se encuentra con Suan, la hija de Tahsin Corluda, su enemigo jurado, el hombre al que considera responsable de la tragedia que marcó su vida. A pesar de la animosidad latente entre sus familias, alimentada por años de rencor y secretos oscuros, surge una atracción irresistible entre ellos. Una chispa que enciende un fuego que ninguno de los dos puede controlar. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que explora el tema del perdón y la redención, dos conceptos que parecen imposibles al principio. Ambos personajes, Cesur y Suan, tienen que luchar contra sus propios prejuicios, contra las ideas preconcebidas que han heredado de sus familias y contra el peso del pasado que los persigue como una pesadilla. Es una lucha interna constante, una batalla entre el deber y el deseo, entre la venganza y el amor. Es una historia de amor que nace en medio del conflicto y la venganza, un amor que florece en un terreno árido y hostil, pero que al final, nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso el odio más profundo y arraigado. La serie plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza del perdón, sobre la posibilidad de romper ciclos de violencia y sobre la importancia de construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Además, la química entre Kvantatltu y Tuba Büyüküstün es absolutamente magnética. Su interpretación es impecable, transmitiendo a la perfección la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. No se la pierdan, es una joya que los atrapará desde el primer momento. La siguiente serie que quiero destacar es Aşk Memnu, también conocida en algunos países como Pasión Prohibida. Sé que quizás algunos ya la han visto, es un clásico que ha marcado un antes y un después en la historia de las series turcas, pero la incluyo porque explora las segundas oportunidades desde una perspectiva muy diferente y a veces controvertida, que genera debates apasionados entre los espectadores. Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, interpretada magistralmente por Beren Saat, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, con el objetivo de escapar de la sombra de su madre y asegurar su futuro financiero. Lo que Biter busca en este matrimonio es seguridad, estabilidad y una vida de lujo, pero pronto se da cuenta de que el dinero no compra la felicidad y que se siente atrapada en una jaula de oro. Es entonces cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto, carismático y mujeriego, que vive bajo el techo de su tío. Entre ellos surge una pasión prohibida, una atracción irrefrenable que desafía todas las normas sociales y morales. Este romance clandestino pone en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y desencadena una serie de eventos trágicos. Aşk Memnu es una serie que explora las consecuencias de las malas decisiones, la búsqueda de la felicidad en lugares equivocados y la fragilidad de las relaciones humanas. Si bien no es una historia de segundas oportunidades en el sentido tradicional,
nos muestra cómo las personas pueden intentar reinventarse, buscar un nuevo camino y escapar de un destino que consideran injusto, incluso cuando están atrapadas en situaciones difíciles y complejas. Es una serie dramática e intensa con un guión impecable, una banda sonora inolvidable y un final que te dejará pensando durante días sobre el precio de la ambición y la naturaleza del amor. Ahora, cambiemos un poco de tono con una serie más ligera y divertida, pero que también tiene su lado emocional y conmovedor, Kiral Kask. Esta comedia romántica, que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, nos cuenta la historia de Daphne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado juego para salvar a su familia de la bancarrota, una situación desesperada que la obliga a tomar una decisión difícil. Ella acepta un trato de Neriman, una mujer rica, poderosa y manipuladora, que le ofrece una gran cantidad de dinero para enamorar y casarse con Omer, un diseñador de zapatos exitoso, guapo y soltero codiciado. Lo que Daphne no sabe es que Omer también está jugando su propio juego, un juego que busca escapar de las presiones familiares y de las expectativas de la sociedad. A medida que pasan tiempo juntos, Daphne y Omer empiezan a enamorarse de verdad, superando las barreras iniciales y descubriendo una conexión profunda entre ellos. Sin embargo, ambos tienen secretos que pueden poner en peligro su relación, secretos que amenazan con destruir la confianza que han construido. Kiral Kask es una serie que nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo las mentiras pueden complicar incluso las relaciones más sinceras y cómo la honestidad y la confianza son fundamentales para construir un futuro juntos. Es una historia de segundas oportunidades porque Daphne tiene que aprender a perdonarse a sí misma por sus errores, a liberarse de la culpa y a confiar en sus sentimientos para poder construir una relación honesta, duradera y basada en el amor verdadero con Omer. Además, los personajes son adorables, carismáticos y llenos de matices, y la química entre el Zinsangu y Bararduk es simplemente perfecta, transmitiendo a la perfección la magia y la emoción del primer amor. Otra serie que creo que les va a encantar es Istanbul Helin. Esta serie, ambientada en la hermosa ciudad de Bursa, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que vive en Estambul, una mujer independiente y moderna que sueña con una vida llena de música y libertad. Un día conoce a Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa, miembro de una de las familias más importantes y tradicionales de la ciudad, y se enamoran perdidamente. Se casan y Süreyya se muda a la mansión Boran, un lugar lleno de historia, tradición y secretos, donde tiene que enfrentarse a la rígida tradición de la familia y a la oposición de Esma, la matriarca de la familia, una mujer fuerte, dominante y acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de sus hijos. Istanbul Helin es una serie que explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre las costumbres arraigadas y los nuevos valores, y cómo el amor puede superar las diferencias culturales y sociales, incluso las más profundas. Es una historia de segundas oportunidades porque Süreyya tiene que aprender a adaptarse a una nueva vida, a un nuevo entorno y a una nueva familia, construyendo una relación con Faruk a pesar de los obstáculos que se presentan en su camino. Es una serie emotiva, conmovedora, con personajes complejos y bien desarrollados, y una trama que te enganchará desde el primer episodio, haciéndote reflexionar sobre la importancia de la familia, la tradición y el amor verdadero. Además, Aslember y Özkan Deniz hacen un trabajo increíble interpretando a Süreyya y Faruk, transmitiendo a la perfección la pasión, el amor y el respeto que sienten el uno por el otro. Finalmente quiero recomendarles una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el romance, tiene una historia de amor muy hermosa, conmovedora e inspiradora, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica, ambientada en el siglo XIII, nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, un guerrero turco que lucha por establecer su tribu y proteger a su pueblo de las amenazas externas e internas. En medio de las batallas, las conspiraciones y los desafíos constantes, Ertuğrul encuentra el amor en Halime Hatun, una mujer fuerte, valiente, inteligente y compasiva, que lo apoya incondicionalmente en su lucha por la justicia y la libertad. La relación entre Ertuğrul y Halime es un ejemplo de amor verdadero, lealtad, respeto y sacrificio. A pesar de las dificultades que enfrentan, de las pérdidas que sufren y de los peligros que acechan, siempre se mantienen unidos, se apoyan mutuamente y se inspiran el uno al otro. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que nos muestra cómo el amor puede ser una fuente de fortaleza, esperanza y motivación en los momentos más difíciles, cómo la fe puede guiarnos en el camino correcto y cómo la valentía y la perseverancia pueden ayudarnos a alcanzar nuestros sueños. Es una historia de segundas oportunidades porque Ertuğrul y Halime tienen que superar muchos obstáculos, pruebas y tribulaciones para poder estar juntos y construir una vida juntos, un legado que marcará la historia del mundo.
Además, la serie está llena de acción, drama, intriga, personajes históricos fascinantes, paisajes impresionantes y una banda sonora épica que te transportará a otro tiempo y lugar. Y con esto llegamos al final de nuestras recomendaciones de series turcas sobre segundas oportunidades. Espero que les hayan gustado estas historias, que las hayan encontrado inspiradoras y que las disfruten tanto como yo. Recuerden que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces el destino nos da una segunda oportunidad para ser felices y que nunca es tarde para perdonar, para amar y para construir un futuro mejor. Hemos recorrido historias de venganza que se transforman en amor, amores prohibidos que desafían las convenciones sociales, mentiras que dan paso a la verdad, choques culturales que se superan con el corazón y amores que florecen en medio de la guerra. Todas ellas, a su manera, nos recuerdan que la esperanza nunca se pierde y que siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruir nuestras vidas y de encontrar la felicidad que merecemos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo, por su tiempo, su atención y su pasión por las series turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas sobre segundas oportunidades, qué historias los han conmovido y qué personajes los han inspirado. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus recomendaciones y qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y antes de despedirme los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima.